Hola, bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos en la tercera semana del tercer trimestre del año 2014 y en esta ocasión te damos una vez más la bienvenida y te recordamos que estamos todos formando parte de un movimiento del estudio de la lección de Escuela Sabática, un material que puede ayudarte en tu caminar cristiano. Ingresa en la página web a www.adventistas.org/es/escuela sabática. Aquí vas a encontrar, además de noticias, algunos videos que pueden ayudarte a fijar mejor la idea de cada semana. Además, cada semana nosotros colocamos ahí el material para el estudio de la lección, tanto para jóvenes, para adultos, como el auxiliar de maestros. Además, tenemos la lección en otros idiomas, como lo puedes ver en estos momentos en pantalla, y tenemos algunas aplicaciones para celular, tablet y otro tipo de dispositivos móviles. Si estás en el Facebook, una vez más te invitamos a que nos busques como www.facebook.com/Escuela Sabática Oficial. Escuela Sabática Oficial. Una vez que ingresas, le das un me gusta y puedes acompañar las informaciones que día a día colocamos. Cada semana, nuestro equipo de producción prepara imágenes que puedes imprimir y entregar de repente a tus alumnos en la clase, motivar el estudio de la lección a través de las redes sociales y en este caso el Facebook, y por supuesto también acompañar día a día las frases más importantes de nuestro folleto de Escuela Sabática. Quiero mandar saludos muy especiales a Carla Galindo, que nos sigue en Facebook, ella está en Guatemala, un fuerte abrazo para ti. Está también Jorge Flores de Costa Rica y nuestros amigos de Colombia a través de Mildred Mejía. Si tienes algún comentario, si tienes alguna frase que te impactó de la lección, pues puedes colocarla en tu Twitter o en tu Facebook y al final colocar nuestro hashtag oficial, LesADV. Recuerda, al final de cada comentario de la lección de Escuela Sabática, coloca hashtag LesADV. Muchas gracias por acompañarnos y a continuación te dejamos con el repaso de la lección junto al pastor Edison Choque. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Una vez más, bienvenidos al bosquejo de la lección de la Escuela Sabática, un programa semanal que nos da la oportunidad de conocer en forma ordenada lo que estudiamos en la semana en relación a la Escuela Sabática. Y esta es la lección ya número 3. Estamos hablando acerca de las enseñanzas de Jesús. Y ya hablamos del Padre, del Hijo y ahora hablaremos del Espíritu Santo. Y para comentar esta lección está con nosotros el autor de la lección, quien escribió esta lección, el doctor Carlos Steger. Bienvenido, es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, para mí también es una alegría poder acompañarlos. También está con nosotros el pastor y doctor Adolfo Suárez, quien es profesor de teología en la Universidad de Sao Paulo, aquí en Ingeniero Coelho. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí dispuestos a conversar sobre la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga este momento del estudio de su palabra. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Ahora, al abrirla, pedimos que tú nos ilumines, nos ayudes a entenderla, a aceptarla y sobre todo ponerla en práctica. Pedimos que bendigas a cada uno de los oyentes. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un día mi hijo me contó que en cierta ocasión estaba almorzando en el comedor del colegio cuando conoció una persona que después de una conversación, él le dijo, yo conozco tu papá. Mi hijo se quedó sorprendido porque él nunca había hablado de su familia, ni siquiera él otro sabía el nombre o el apellido de él. La respuesta fue rápida. Tú te pareces mucho a él. Hablas igual que él. Los gestos son muy parecidos. Hasta la forma de caminar. Eres igual con tu papá. Entonces mi hijo dijo, entonces debe ser él mismo. Saben, él ya está comenzando a tener su ministerio, terminó teología y ahora está tornándose un pastor. En poco tiempo yo también pasaré y él continuará el trabajo. Cuando Jesús fue al cielo, él no dejó a sus hijos abandonados. El Espíritu Santo continuó el trabajo que Jesús había hecho en el inicio. Por eso el enfoque de la lección de esta semana es entender que a pesar que Cristo haya subido al cielo, no quedamos huérfanos, ni fuimos abandonados. Fue enviado el Espíritu Santo. Conoceremos su naturaleza y su presencia transformadora.
El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Es una fuerza, es un viento, es una influencia? ¿Qué es en realidad o cómo es que la Biblia lo identifica, Pastor Adolfo? Ese es un tema muy importante. El propio Jesucristo dijo en San Juan capítulo 16, versículo 14, sobre el Espíritu Santo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sin duda alguna, una fuerza impersonal no podría glorificar. Aquí Jesucristo le está tratando el Espíritu Santo como una persona. En Hechos capítulo 15, versículos 28, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Jesucristo trata al Espíritu Santo como una persona. Los apóstoles tratan al Espíritu Santo como una persona. Entonces, sin duda alguna, el Espíritu Santo es un ser. Y la Biblia deja claro también de que el Espíritu Santo es un Dios. Si nosotros vamos al libro de Hechos, al capítulo 5, en el caso de Pedro, conversando con Ananías, Zafira, está dicho aquí en el versículo 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y en el versículo 4 dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Perciben? Es muy clara. El Espíritu Santo y Dios hacen parte de del mismo ser. Por lo tanto, el Espíritu Santo es un ser y el Espíritu Santo es parte de la divinidad. Y sí. Yo quería agregar, en Hechos 10:38, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Si el Espíritu Santo fuera un poder, aquí diría: Dios ungió con poder, el Espíritu Santo, y con poder, lo cual es una redundancia, ¿no es cierto?, inútil, de manera que se distingue entre el Espíritu Santo y el poder, que son dos cosas distintas. Así que el Espíritu Santo no es sencillamente el poder de Dios, sino que es una persona. Y Jesús mismo, cuando se fue, dijo: no voy a dejarlos solos, enviaré al Espíritu Santo. Él no está diciendo: yo vendré, mi Padre vendrá en forma de, sino él vendrá el Espíritu Santo. Es bastante claro, ¿no? Sí, y allí en San Juan 14, cuando Jesús habló del Espíritu Santo, dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Cuando dice Consolador, está usando la palabra Parácletos, que se refiere a una persona, que puede ser un ayudador, un consejero, un mediador, un intercesor, un abogado. Todas esas son posibles traducciones, pero todas esas palabras se refieren a una persona, no a una fuerza, energía o un poder. Además, Jesús no dice: yo voy a venir en forma de Consolador, sino rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Que no es el Padre y que no es el Hijo. Que no es el Hijo, porque Jesús ruega al Padre para que dé otro, que no es ni Jesús que ruega, ni el Padre que recibe el ruego, sino un tercero, otro Consolador. Además, esa palabra otro se refiere a otro de la misma clase. No va a ser un Consolador inferior, sino del mismo nivel, de la misma clase que Jesús y el Padre. Y ahora, entrando en el tema, es la naturaleza del Espíritu Santo. Ahora, la naturaleza transformadora, la presencia tranquilizadora, transformadora del Espíritu Santo. La Biblia habla del bautismo, del agua y del Espíritu. Juan habla un poco de eso. ¿Ese bautismo en qué consiste? Porque nosotros sabemos que el bautismo de agua es el bautismo por inmersión, de uno muere al pecado y nace una nueva vida. Pero Jesús se encontró con unos creyentes y les preguntó: ¿ustedes han sido bautizados? Ellos dijeron que sí. ¿Y ustedes conocen del Espíritu Santo? No. Entonces ellos fueron bautizados de nuevo.
dice la Pablo. Biblia. Pablo Sí, habla de sí. eso. Entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Juan el Bautista anunció que él bautizaba con agua, pero habría de venir el Mesías, y lo señaló, el Cordero de Dios, dijo, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Jesús mismo, en Hechos, el capítulo 1, el versículo 5, dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 8 explica qué es eso de ser bautizados con el Espíritu Santo. Quizás antes de leer el versículo 8, bautizar significa simplemente sumergir, normalmente bajo agua, estar totalmente sumergido, empapado, embebido de un líquido, en este caso agua. Teniendo en mente eso, el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ser bautizado del Espíritu Santo es recibir el Espíritu Santo, que es lo que Jesús les promete aquí, y se cumple en el Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, versículo 4, donde dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí vino sobre ellos el Espíritu Santo, los bautizó, por eso fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron inmersos dentro de la influencia del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, ese asunto que tiene que ver con algunas obras o tal vez algunas enseñanzas que la Biblia habla acerca del Espíritu Santo. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo como profesor? Incluso usa la palabra didáscalo. No sé si esa es la palabra, profesor, pastor Adolfo. Exactamente. En Juan capítulo 14, versículo 26, dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este es un papel muy importante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos convence de pecado, justicia y juicio, pero también el Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra de Dios y nos hace recordar aquello que hemos aprendido de la palabra de Dios. De modo que en este aspecto el Espíritu Santo y Jesucristo son maestros. Debemos rogar a Dios que nos enseñe. Y el maestro que nos enseñe es el Espíritu Santo. Hay cosas que las personas no entienden en la Biblia. El Espíritu Santo puede enseñar. Hay cosas que las personas no recuerdan más, pero quisieran recordar por causa del valor que tienen en ese momento. El Espíritu Santo enseña. Las personas no son enseñadas no aprenden las cosas de Dios, no porque tengan tal vez alguna ignorancia humana, es más que todo una ignorancia del Espíritu Santo, ¿no? Ignorando el Espíritu Santo, las personas paran de aprender lecciones maravillosas que están en la palabra de Dios. Correcto. Eso es un asunto bastante claro y definido. Ahora, el Espíritu Santo también es representado por el viento. ¿Por qué? Sí, es muy interesante que en la Biblia se usan muchos símbolos y metáforas para referirse al Espíritu Santo. Fuego, aceite. Agua, aceite, paloma, viento. Así que todas esas son maneras de tratar de darnos a entender especialmente la obra. La forma como Él opera, ¿no? La forma como Él opera. En el caso del viento, Jesús utilizó esa expresión aprovechando que neuma, que es la palabra griega que se traduce como espíritu, también significa viento. Neuma significa aire en movimiento, hasta puede significar la respiración, que es aire que se mueve, ¿no es cierto? Y Jesús utilizó este doble sentido de la palabra neuma para ilustrarle a Nicodemo cómo obra el espíritu. Al viento no lo vemos. Nadie dice, allá va el viento. Lo que vemos son las cosas que arrastra el viento, pero el viento en sí no se lo ve. No sabemos de dónde viene. No podemos originarlo. Tampoco podemos detenerlo. ¿Cómo quisieron los seres humanos detener al viento? O desviarlo. El viento nos supera totalmente. Lo único que podemos hacer como seres humanos es o resistirlo
o dejarnos llevar por el viento. Si tenemos un barco a vela, desplegar las velas. O si tenemos un molino, hacerlo funcionar, aprovechar el viento. Con el Espíritu Santo pasa lo mismo. No sabemos de dónde, ni cómo, ni cuándo, ni podemos decidir nosotros cuándo va a obrar, ni cómo lo va a hacer. Pero sí podemos o resistirlo, o dejar que obre y nos beneficie. Por eso es que hay tantas formas y diversas maneras como él actúa en la vida de gente, de personas. La conversión no es no todos los que se convierten tienen una misma experiencia, son diversas experiencias porque el Espíritu Santo se mueve de diversas maneras. Vamos a pasar a la penúltima parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Para aplicar esta lección, tal vez 3 asuntos bien puntuales. En primer lugar, mucha gente se pregunta en relación a la expresión bíblica del pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa pecar contra el Espíritu Santo? Porque hay una palabra allí que no es pecado contra el Espíritu Santo, sino también blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esa es una evidencia más de que el Espíritu Santo es Dios, porque blasfemia solo contra Dios, ¿no? Exactamente. Sí, Jesús en Mateo 12, cuando estuvo dialogando, discutiendo allí con los fariseos que lo acusaban de que él echaba demonios en nombre de Belcebú, del diablo, él les dijo, miren, ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo, porque tenían todas las evidencias de que era Dios el que estaba obrando, pero lo estaban negando, rechazando. El pecado contra el Espíritu Santo no es un acto puntual, sino que es un proceso de rechazo continuo, constante, deliberado, intencional contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llama y no es querer escuchar. Y no queremos escucharlo, al contrario, le damos la espalda. Y cuando eso lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, no es que el Espíritu deje de llamarnos, sino que nosotros cauterizamos la conciencia. Exactamente. Nos ponemos incapaces de responderle. Y ojalá que nosotros tengamos sensibilidad permanente para oír y actuar de acuerdo al llamado del Espíritu Santo. Eso, sí. Perdón, y si alguien de los que nos escucha tiene miedo de haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo, esa es la mejor evidencia que todavía no llegó a ese punto. Porque si ya hubiera pecado contra el Espíritu Santo, no tendría nada, ni miedo ni nada. No, exactamente. Todavía hay esperanza para él. En segundo lugar, el Espíritu Santo concede dones espirituales a sus hijos. ¿Tú los conoces? ¿Sabes cuáles son esos dones? ¿Tú ya oraste para que Dios coloque en tu corazón algunos dones para servirlo efectivamente en su causa? Dios te bendiga en este grande deseo de colocar tu vida y tus dones que los otorga el Espíritu Santo al servicio de Dios. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Lucas dice que después del recibimiento del Espíritu Santo, el pueblo de Dios sería habilitado para testificar. Es imposible tener el Espíritu Santo y al mismo tiempo quedarnos indiferentes al llamado de Dios para testificar. Un día Dios preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Hoy Dios hace la misma pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Dios ofrece a todos dones espirituales para ser usados en su servicio. Yo quería orar para que Dios pueda usar tu vida, tus dones, para testificar de Dios y el Espíritu Santo te pueda colmar para ser un efectivo testimonio delante de los demás. Vamos a orar. Querido Padre, en esta semana queremos que tú, Señor, nos puedas orientar, llenar y conducir a un testimonio efectivo delante de la gente. No sé quién está necesitando, tanta gente que está necesitando tu amor, tu misericordia, una palabra, y nosotros podamos ser instrumentos y podamos ir para testificar del amor de Dios movidos por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.